Bienvenido, Héctor, por estar acá. Las gracias. No, gracias a ti, Claudia, nuevamente por la invitación. Siempre es un placer estar y ver tu programa. Entonces, Gracias, en ese sentido, Héctor. me ha atrasado un poquito, pero aquí estamos para conversar. Justo a tiempo. Y gracias por subir hasta esta montaña. Yo sé que con linda. estos bloqueos no es fácil. Agradezco tenerte, te tuteo porque eres colaborador también con varios textos en suplementos, así que eres amigo, te tuteo, Héctor Ramírez. A quien no voy a tutear es al senador del Movimiento al Socialismo por Oruro, Rubén Gutiérrez. Es un placer recibirlo vía Zoom y muchas gracias, senador, por estos minutos que nos dedica. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, Claudia. Un gran saludo cordial, de la misma forma a tu programa y también a Héctor Ramírez, con quien vamos a compartir estos minutos en tu programa. Gracias nuevamente por la oportunidad. Agradecidos nosotros. Vamos a lo que vinimos. ¿Qué ha pasado en la madrugada, 4 de la mañana? Y volvíamos a ver a Andrónico Rodríguez como presidente del Senado. Los detalles principales, senador, a su cargo. Bueno, sí. Finalmente ya para las 5 de la madrugada, Claudia y Héctor, ya se procedió a la votación por escrutinio. Fue una segunda instancia, aunque no prevé el reglamento, porque ha sido inédita esta situación, porque en las 3 legislaturas anteriores no sucedió así. Nosotros habíamos presentado una fórmula sustitutiva, aplicando el 120 de nuestro reglamento general de la Cámara de Senadores, porque teníamos una propuesta a la cabeza de la senadora Ana María Castillo para que pueda asumir como presidenta del Senado Nacional. Y no nos arrepentimos porque hemos impulsado para que pueda democratizarse el ejercicio del poder político, mejor si es una mujer. Entonces, bueno, nosotros queremos saludar a las senadoras que han acompañado a esta iniciativa, a esta propuesta orgánica que hubiese permitido diferenciarse, estoy seguro, de las 3 legislaturas anteriores. Diferenciarse en el buen sentido de la palabra, porque siempre importa una nueva dinámica a la cabeza de una mujer. Sin embargo, ya concluido todo, hubiésemos querido que nuestra plancha, entre comillas, la propuesta alternativa, se tome en cuenta en el plenario, pero no se permitió. Habían razones políticas, habían razones, nosotros teníamos razones jurídicas, reglamentarias, pero también definitivamente se extendió el debate desde el día viernes con cuartos intermedios y bueno, al final tuvo que ratificarse la propuesta presentada por el senador Andrónico Rodríguez y finalmente se sometió a la votación y con cuyo resultado ya obtuvo pues la mayoría suficiente que exige el reglamento general de la Cámara de Senadores para una 4ª legislatura que se va a inaugurar, por cierto, el día de mañana y de esa manera iniciar seguramente la penúltima gestión legislativa de un periodo constitucional de 5 años que tenemos ya de aquí en adelante solo 2 años, ¿no? Entonces eso es lo que pasó anoche en la Cámara de Senadores. En la madrugada, senador Gutiérrez, ¿quiénes han votado por Andrónico Rodríguez? ¿Cuál es su lectura ya política para entrar un poquito en ese detalle? ¿Con qué apoyo hoy tenemos a Andrónico Rodríguez nuevamente como presidente del Senado? Bueno, Andrónico Rodríguez inicialmente le faltaba 3 votos, ¿no? Porque ha sido rechazada en una primera instancia. En una segunda instancia ya obtuvo el apoyo de la oposición. Estamos hablando de Queremos Comunidad Ciudadana. ¿Por qué le digo esto? Porque no había otra posibilidad. Nosotros nos mantuvimos con una votación considerable, pero no nos alcanzó. ¿Por qué digo Comunidad Ciudadana y Creemos? Porque la oposición introdujo un documento político con el nombre de Agenda Legislativa y fue los 9 puntos que sirvieron como base, como un requisito sine qua non, como una condición para avanzar a un proceso
de la elección propiamente de la directiva camaral. Es decir, primeramente se tenía que debatir, discutir y, si es posible, ser firmado este documento, como lo hicieron. Y claro, toda la noche nos hicieron debatir este documento porque no era el objeto de la sesión preparatoria hablar de un documento político. Dijimos, sin embargo, fijamos nuestra posición política muy preocupados nosotros porque ahí se puede develar cuál es la intencionalidad política de la oposición. Senador, porque aquí tenemos esta agenda de la que usted está hablando. Sí. Aquí está, la tenemos con sus 9 puntos. Según usted, el acuerdo más o el más evista con Comunidad Ciudadana para lograr tener como presidente del Senado Andrónico Rodríguez. Ahí están los puntos. El primero sobre la interpelación y la censura en la Cámara de Senadores. El segundo punto, la elección judicial o la reforma constitucional. Una ley que garantice un mecanismo constitucional que haga que los actuales magistrados y consejeros del órgano judicial dejen sus funciones el 2 de enero. En el tercer punto, la ley de modificación de las elecciones primarias y cronograma de las elecciones generales del 2025, aprobada hasta el 31 de marzo del 2024, a más tardar, con una modificación del sistema de las primarias cerradas. Por otro, de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El 4, voy a los titulares, leyes para implementar un nuevo padrón electoral transparente y seguro, institucionalización del Tribunal Supremo Electoral y del sistema de conteo rápido. Cada vez que escucho conteo rápido, yo me acuerdo de lo sucedido con el TREP el 2019, a partir de las elecciones del 2025, que será aprobada hasta el 31 de agosto de 2024 como máximo. 5, la ley de aplicación de los resultados del censo, aprobada hasta el 30 de junio del 2024 como máximo. 6, restitución de los 2/3 en el reglamento de la Cámara de Senadores, que fue un tema también en el pasado, en todos los artículos modificados en la resolución camaral número 128/1920 de esta gestión. 7, revisión de leyes que promuevan o facilitan quemas descontroladas, incendios forestales y otros desequilibrios ecológicos graves. 8, respeto al debido proceso para presos políticos. 9, manejo coordinado y respetuoso por parte de la presidencia de la Cámara en cuanto al funcionamiento organizacional y operativo del Senado. Ahí está la agenda parlamentaria de la Cámara de Senadores con estos 9 puntos. ¿Hay alguno de estos puntos en los que usted, senador Rubén Gutiérrez, quiera hacer énfasis para darle luego la palabra acá a Héctor? Sí, muchas gracias por la lectura de los 9 puntos que anoche debatimos. 2 en especial, y claro, entre otros, ¿no? La restitución de los 2/3 que establece en esta agenda legislativa, que es un documento programático de la oposición, ya ha sido superada durante las 3 legislaturas anteriores. ¿Por qué? Porque eso ya a través de la Constitución y el reglamento está precisado para asuntos legislativos, para determinados temas que hacen, por ejemplo, a la elección del defensor del pueblo, la Contraloría General del Estado, el proceso de preselección de autoridades judiciales, entre otros, se aplica los 2/3 como una mayoría calificada. Así establece la Constitución y nuestro reglamento general de la Cámara de Senadores. Para los demás casos, como por ejemplo la aprobación de las leyes, los proyectos de ley, el 163 de la norma fundamental de nuestra Constitución establece la mayoría absoluta. Y no había necesidad de incorporar este pedido, como es la restitución de los 2/3, porque eso inviabiliza. Los procesos legislativos deben ser expeditos. Los proyectos de ley deben avanzar conforme establece ya el procedimiento legislativo constitucional. Y si incorporamos mayorías calificadas para todo tipo de asunto legislativo, definitivamente estamos ralentizando el trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El segundo punto que nos llamó profundamente la atención, y esto hemos hecho conocer al pueblo boliviano y hemos llamado la atención también al señor Andrónico Rodríguez, e inclusive hemos denunciado al pueblo boliviano porque no es posible hablar de presos políticos, el punto 9. En el país ha existido crímenes, masacres,
violaciones a los derechos humanos que han sido corroborados por la comisión de expertos independientes que ha llegado al país como parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos el año 2020, en este caso 21. Nosotros estamos muy convencidos de que después de la ruptura del orden constitucional se deben sellar las heridas que están abiertas todavía por estas masacres que han ocurrido en el país. Y por eso es que el pueblo boliviano ha exigido memoria, verdad y justicia. Y no se puede traicionar a esa trilogía que todavía está latente. Los procesos están iniciados en las diferentes instancias, eso tiene que continuar. Así que en el país, en nuestra patria, no hay presos políticos. Hay delincuentes, hay personajes políticos que están siendo procesados violación a los derechos humanos. Y hablar de presos políticos es retrotraer en el debate político, en el debate constitucional y en el debate jurídico, lo cual ha sido superado abundantemente porque ya está en manos de la justicia de nuestro país. Así que ojalá que el señor Andrónico Rodríguez no se sume a esta agenda programática política de la oposición. Nosotros tenemos nuestra propia agenda política que nace del mandato popular expresado en las urnas. La recuperación de la democracia, de la educación, la protección de la salud, la reconstrucción de la economía, la diversificación del aparato productivo, la industrialización de nuestros recursos naturales. Esa es nuestra bandera de lucha, y pretender subirse a esta plataforma programática de la oposición definitivamente es dar la espalda y traicionar al pueblo boliviano. Rubén, le voy a ceder la palabra a Héctor, pero quiero que me conteste muy cortito, por favor, para que tengamos nosotros la certeza de su certeza. Para usted, ¿está confirmado que hubo un acuerdo entre comunidad ciudadana y esta parte del MAS para que Andrónico sea hoy presidente del Senado? ¿Lo confirma? Confirmado, porque aquí está la firma de Luis Guillermo Seoane, jefe de bancada de CC, está Henry Montero, jefe de bancada de Creemos. Yo tengo aquí las firmas correspondientes del documento que se ha dado lectura. Además ha sido refrendado por otros senadores, ¿no? Aquí está la firma de los senadores, y públicamente anoche han dicho de que es un documento que se iba a corresponder. Ahí se sumaron algunos senadores que han apoyado la fórmula de Andrónico Rodríguez, pero es más, nos hemos sorprendido que esta mañana el señor Carlos Mesa dice que los 9 puntos que han planteado como agenda programática, agenda legislativa al país, han sido apoyados por algunos senadores y senadoras del MAS. Ahí está plenamente confirmado lo que ha pasado anoche. La otra pregunta, también muy concreta, ¿la bancada arcista estuvo en la elección de Andrónico Rodríguez? Anoche estuvimos, hemos votado como corresponde 10 votos de forma negativa, porque nosotros creíamos de que debería asumir una mujer en la conducción de los destinos de la Cámara de Senadores. No se dio. No estamos arrepentidos. ¿Y hay alguna razón en particular? ¿Había un voto por ella o había una actitud más bien contra Andrónico? ¿Hay en ustedes, en esta bancada, una razón de peso para evitar la elección de Andrónico? ¿Es un bloque anti-Andrónico? Pregunto. No, es un bloque pro país, es un bloque por la patria. Es un bloque por la estabilidad de nuestro gobierno, por la profundización del proceso de cambio, por consumar los grandes anhelos del pueblo boliviano, por la industrialización de nuestro país. Y claro que sí, pretender debatir casi toda la noche hasta la madrugada un documento político de la oposición es definitivamente apartarse de nuestros principios, de nuestra plataforma programática, que son propias del movimiento al socialismo y de este proceso de cambio que vive el país. Gracias, senador. Aguárdeme, porque me gustaría conocer la mirada también de Héctor Ramírez, ex secretario general de la Vicepresidencia del Estado. Lo hemos invitado
porque además de su relación con el movimiento al socialismo, tiene una experiencia en cómo se van articulando las relaciones entre el Ejecutivo, el Legislativo, qué es lo que está sucediendo, además de una ya concreta división dentro del movimiento al socialismo. Me dirán ustedes, chocolate por la noticia, pero ¿qué más hay detrás de esto? Primero saludar a nuestro senador Gutiérrez, mucho gusto en conocerle. Creo que hay que contextualizar un poco. No es menos lo que tú estás diciendo de la división. Esta división del MAS nos está llevando a esta situación también. Retrotrayendo un poquito a las anteriores gestiones del presidente Evo Morales, no teníamos ningún tipo de división en el Parlamento. Es más, los primeros años teníamos minoría en el Senado, pero también teníamos una unidad concreta y se podía controlar en ese sentido. Las siguientes gestiones fue mucho más expedito en ese sentido, pero también existía una unidad. Creo que ahora la división que tenemos en el MAS es la que nos está llevando a esta situación. En concreto, yo lo que he escuchado desde la anterior semana haciendo seguimiento a lo que sucedía, no solamente en Senado, sino también en diputados. No es que en diputados, y ya vamos a llamar el ala arcista, no controlaba el Senado. Con el diputado Jerjes Mercado ya controlaba. La idea ahora, en este grado de división, es cómo controlamos también el Senado. No sé si en diputados habrá habido la misma agenda para elegir al nuevo presidente de diputados. Pareciera que una agenda también se ha presentado ahora por parte de la oposición en Senado. Entonces, la impresión que me da es que esta división, de alguna manera, está haciendo que la oposición empiece a tomar partido, ¿sí? A condicionar los apoyos. Esa es la consecuencia de la división. Para poder tener control ahora de diputados, tenemos que tener una agenda. En diputados también se dijo de que hubo una especie de acuerdo. ¿Con quién acá? Más arcista con la oposición, ¿no? Ahora, aparentemente ¿Se dice o hay? Porque acá tenemos esta agenda concreta y Rubén Gutiérrez acaba de mostrar las firmas. ¿En Sí. diputados habría lo mismo? No puedo decir eso, no estoy metido ahí en los detalles, pero aparentemente pareciera que sí, ¿no? Y también en Senado, con esto que nos está explicando nuestro senador. En Senado, ¿qué recojo de la anterior semana? Donde hubo una primera votación el día viernes. Recojo lo que dijo el senador Andrónico cuando fue votado en contra para no elegirle. Dijo, hagamos la unidad, ¿no? Les llamó a sus compañeros de toda la bancada mayoritaria para que podamos rediscutir la propuesta que se había hecho y segundo, ver, inclusive yo entendí que él puso a disposición su cargo y dijo, determinemos unidos quién va a ser Una la sola nueva candidatura por el MAS. Exactamente. Digamos entre el ala arcista y el ala evista. Tengo entendido que así se llegó hasta el día viernes antes del cuarto intermedio. Pero creo que en estos días, 2 días, sábado, domingo, se ha ido también de alguna manera priorizando el diálogo. Yo lo que veo es que este documento que ha nombrado principalmente el punto 8, que es el de de los presos políticos, no es el punto 9, es el punto 8. Sí. Es el más delicado, ¿no? Pero también tengo entendido, hubo rumores, en diputados también lo mismo. La anterior semana se decía que hubo una reunión del presidente Arce con el señor Carlos Mesa para negociar la libertad de la señora Áñez, que justamente en el Alto se había sacado una determinación que no tiene que ser una serie de rumores, igual que aquí también, ¿no? Pero yo que quiero dejar sentado que esta crisis nos está llevando, nos está demostrando en pequeña hora lo que puede suceder después. ¿Ah? Fuera del legislativo. Fuera del legislativo. O sea, de aquí a 2 años, si seguimos así, el 2025
Ya no va a haber una agenda de 9 puntos. Ya va a haber una propuesta de la derecha. Ese es el tema que me preocupa. ¿Sí? Y creo que, perdón, esto más... Sí, Héctor, por favor. Esto más, Claudia, que creo que es importante. Estoy de acuerdo en que debería haber alternancia entre hombre y mujer. Creo que eso está cumpliendo. Pero también el liderazgo tiene que, de alguna manera, dar ciertas visiones, ciertos sentidos. En ese marco, creo que Andrónico lo que está logrando, de alguna manera, es mostrar eso. Recordemos una declaración de una conferencia de prensa que dio, dijo a los artistas, oigan, tienen que reconocer lo que hizo el presidente Evo desde que fuimos gobierno. Y también dijo, no todo lo que está haciendo el presidente Arce está mal. Creo que ese es el punto medio por el cual hay que partir. ¿Ah? Y creo que ahí nos está dando una salida también el presidente del Senado ahora para tener un nuevo reencuentro, una posibilidad. Ahí yo noto una posibilidad. Si no, esto que se está viviendo en el diputados y en Senado, yo creo que en el país se va a vivir el 2025. Senador Rubén Gutiérrez, rescato estos 2 puntos que plantea desde la experiencia pasada también Héctor Ramírez. Es verdad que hay también una, lo voy a llamar así, penetración de las oposiciones en las alas masistas y que hubo un acercamiento también de sectores de la oposición con el ala arcista. Sí hubo alguna reunión entre el presidente Arce y el expresidente Carlos Mesa y líder de Comunidad Ciudadana. Si esto ha antecedido a un esfuerzo por la unidad convocada por el propio Andrónico Rodríguez para presentar una candidatura de unidad dentro del MAS y que esto habría quedado en el aire entre el fin de semana y el lunes, y finalmente si están conscientes de que a ambas alas se les está yendo de las manos lo que concentró el MAS como hegemonía, ¿no? Bueno, Claudia, hay 2 elementos importantes que precisar, ¿no? El primero, con relación a un acercamiento, a un posible acuerdo, la verdad yo no sabría decir en lo que es diputados, ¿no? Entendemos que el día viernes diputados se concentró en conformar su directorio y ya para las 8 o hasta las 10 de la noche ya tuvimos la noticia que ya estaba conformado el directorio. Había rumores, efectivamente, en eso compartimos, se habló bastante, pero yo me quedo con eso, rumores simplemente. Pero lo que pasó anoche en el Senado Nacional no son rumores, hay pruebas contundentes, ahí está el documento político que ha sido debatido, imagínense, hemos debatido casi 5 horas, ¿acaso nos ha convocado para debatir un documento político? ¿Acaso era el objeto de la sesión preparatoria considerar los 9 puntos y firmar estos acuerdos en base a los 9 puntos? ¿Acaso era ese el objeto de la sesión preparatoria, reitero? Entonces aquí sencillamente ha habido un acuerdo. Ahora bien, con relación al segundo elemento, a la segunda pregunta, Claudia, efectivamente nosotros nos reunimos después, o más bien antes de la sesión preparatoria del día viernes, con Andrónico Rodríguez, y bueno, le planteamos precisamente la unidad. Pero no tuvo resultados, no había predisposición, poca apertura. Sí, escuchar está bien, esa es una vocación que debe tener todo senador, toda senadora, la vocación de escuchar, pero mayor apertura no hemos tenido. Por otra parte, después de la sesión del día viernes, efectivamente se dijo que se iba a convocar a una sesión, a una reunión de bancada, de unidad, pero la unidad pasaba en torno a la misma plancha que estaba en curso. Inclusive le planteamos al señor Andrónico Rodríguez
ahora el Senado Nacional, de que la unidad debería pasar por el principio de oportunidad en el ejercicio del poder político, por el principio de correspondencia, solidaridad y fundamentalmente la alternancia, y por qué no dar una oportunidad a una mujer. Pero no, la unidad pasaba por mantener precisamente esa propuesta que habían planteado al Senado Nacional a la cabeza del señor Andrónico Rodríguez. No hemos tenido mayor apertura. Si hubiese existido apertura, debería ser claro y concreto, decir, ya, aquí tenemos este cargo, esta responsabilidad, revisemos el directorio. El día de ayer sí, en la mañana, pero pocos minutos ha durado esa apertura de que estaban abriendo un espacio para la vicepresidencia. Pero no pasó de 2 minutos o 3 minutos, nuevamente ratificaron. Entonces, sencillamente no hubo apertura. Simplemente hubo un llamado a una reunión, llamado a la unidad, pero la palabra unidad no es pues vacío, tiene que tener contenido, tiene que tener apertura. Así funciona la democracia interna, considero yo. ¿Y qué pasa con la democracia a secas, con lo que vaya a pasar en el país en los próximos años? Lo mencionaba Héctor también y creo que lo están pensando en los medios, en la ciudadanía, cuando vemos estas alas arcista y evista, masista, arcista, masista, evista, que están viendo como posibilidades para seguir avanzando lazos con las oposiciones. ¿Qué va a suceder de aquí en adelante fuera del legislativo? ¿Es definitivamente el final del movimiento al socialismo tal como lo conocimos? Lo digo, senador, entre otras cosas, porque hoy en la mañana en la radio estaba un joven militante del MAS que hablaba de un grupo de apoyo al presidente Arce y vicepresidente Choquehuanca y era muy crítico con el sector evista. Es decir, esta ruptura ya fue más allá del legislativo y que habría que pensar en un escenario absolutamente diferente hacia las elecciones del 2025. Desde mi punto de vista, estamos viviendo un momento muy diferente a lo que fue el movimiento al socialismo de los años 2005, año en que yo me incorporé formalmente como militante del movimiento al socialismo. Entonces hemos vivido durante esos tiempos, como muy bien recordaba Héctor Ramírez, con relación al MAS en su primera etapa, en su primera fase, que controlaba diputados pero no senadores. Luego pasamos a controlar ambas cámaras, teníamos mayorías calificadas, 2/3, no había ningún problema, pero finalmente ahora estamos viviendo otra coyuntura política, otro momento político definitivamente diferente a los momentos iniciales, a los momentos fundacionales del MAS y PSP. Por eso quiero recordar que el 17 de octubre de esta gestión 2023, el pueblo y las organizaciones sociales a la cabeza del Pacto de Unidad han reivindicado la participación activa y protagónica del sur. Tenemos un problema con Zoom, vamos a esperar unos segundos. Si no retorna, voy a leer 2 tweets, el de Carlos Mesa y el de Evo Morales. Si los tenemos, por favor. Ahí está el de Carlos Mesa. La agenda de 9 puntos que la oposición democrática planteó en el Senado y fue reconocida incluso por el MAS, contiene los grandes temas políticos y jurídicos que debe seguir el país para avanzar en la recuperación de la democracia, la institucionalidad y la justicia. La decisión de comunidad ciudadana es hacerla cumplir con nuestro voto militante y comprometido, porque es necesidad y urgencia nacional, dice Carlos Mesa Gisbert. Voy a ir también al tuit de Evo Morales, por favor, antes de volver con el senador. Evo Morales Saima, saludamos la ratificación de la elección del hermano Andrónico Rodríguez como presidente del Senado por decisión democrática de la bancada mayoritaria del MAS y PSP. Lamentamos y rechazamos que la derecha golpista, aliada del oficialismo en el Senado, trate de imponer una agenda legislativa que da prioridad a sus planes políticos y descuida los problemas económicos del pueblo. Hemos mejorado ya la comunicación con el senador Rubén Gutiérrez. Senador,
acabo de leer los tweets que ya no son tweets, ¿no? Porque ya la red se llama X. Ahí están los mensajes de Carlos Mesa y Evo Morales. Aquí unos a otros se dicen de la derecha, ¿no? Es increíble. Me lo contaban hace 10 años y yo no lo creía, senador. ¿Y usted? Ahí está la prueba contundente, ¿no? Ahí está, los 9 puntos que reivindica Carlos Mesa y Evo Morales Ayma saluda. No quisiera personalizar el debate, pero mira, ahí está, el pueblo juzgue. Definitivamente, anoche hemos debatido un programa político, una agenda legislativa de carácter programática de la derecha, y cuando no era el tema, ahí se demuestra que en definitiva estamos perdiendo el horizonte. Tenemos que volver, como decía, a los momentos fundacionales, como fue el movimiento al socialismo, con la participación protagónica de los movimientos sociales, las organizaciones sociales, y en definitiva, los grandes momentos de crisis política son la grandeza de los movimientos sociales quienes han recuperado, han reconducido, y ahora mismo tenemos que volver a las bases, volver al pueblo, y ante todo con un horizonte político donde debemos anteponer los intereses de la patria. De aquí en adelante tú preguntabas qué es lo que va a pasar. Yo creo que tenemos que reconducir, profundizar, cumplir esas tareas históricas como gobierno nacional y como movimiento político. El instrumento político no puede convertirse en un partido político. Esa es la esencia prácticamente que nos diferencia de la democracia pactada como fue en el pasado. Entonces, hablar de instrumento político es hablar de lo que fue la construcción inclusive del carácter plurinacional del Estado. Entonces, hay mucho que debatir, hay mucho que trabajar, hay mucho por hacer para el país. Mencionó varios elementos y no mencionó lo que en su momento fue un factor de unidad, que fue Evo Morales. ¿Todo lo que usted dice sin el ala de los evistas o va a incluir también en lo que acaba de decir a los evistas para intentar un proyecto cohesionado? Yo creo que no se puede desconocer la historia, no se puede retrotraer la historia, en eso estoy convencido. Llegamos al gobierno con el compañero Evo el año 2005. Por lo menos ahí yo me incorporé activamente en la política boliviana. Se hizo grandes transformaciones definitivamente durante la presidencia del presidente Evo. Ese fue un momento importante en la historia del país. Ahora estamos también en otro momento político a la cabeza de nuestro presidente Lucho Arce. Imagínense, así como hemos apoyado desde el 2005 a nuestro gobierno nacional a la cabeza del presidente Evo, ahora nos toca apoyar a nuestro gobierno electo, a nuestro gobierno que ha salido de las urnas a la cabeza de nuestro presidente Lucho Arce y nuestro vicepresidente David Choquehuanca. Imagínense dar las espaldas al pueblo, dar la espalda al presidente, no contribuir en las tareas históricas, en la consumación de este proyecto político, definitivamente es traicionar al pueblo. Aquí no son las personas, sino el proceso, la causa, la agenda programática, la unidad en base a una agenda programática, política, ideológica. No necesariamente pasa por las personas son circunstanciales, los liderazgos deben renovarse efectivamente, pero nosotros estamos convencidos de que aquí debe ser el sujeto colectivo, el sujeto protagonista de su propio destino, que son las organizaciones sociales. Le devuelvo la palabra a Héctor Ramírez. ¿Cómo está viendo el panorama? Me quedo con lo que nos dice nuestro senador, ¿no? ¿Es las personas las que van a determinar nuestra historia o es la gente? Creo que la gente en la calle está con otra mirada y se está cansando de estas peleas. Y creo que en ese sentido hay que hacer todos los esfuerzos posibles de encontrar esta unidad. Muy difícil ahora. Pareciera que cada día es mucho más, ya se siente hasta imposible, pero hay que hacer todos los esfuerzos. Escuchando a la gente. Presidente Evo, presidente Arce, tienen que escuchar a la gente. ¿Qué quiere la gente? Quiere estabilidad. Eso.
Yo quisiera que en el Senado, por ejemplo, estemos discutiendo la agenda con la cual vamos a cerrar el 2025 y la agenda que se viene de aquí para adelante, del 25 al 30. Creo que hay muchas cosas que estamos dejando por detrás. Respecto al mensaje que manda Carlos Mesa, está haciendo su trabajo la derecha. La derecha tiene que atribuirse las cosas. Tiene que sacar un mensaje como ese, Carlos Mesa. No están viendo cómo nos estamos peleando entre nosotros y lo que están empezando a hacer es agarrar un palo y encima darnos a nosotros. Eso hay que darse cuenta. Eso es principal. Gracias, Héctor Ramírez. Gracias, Rubén Gutiérrez, senador del Movimiento al Socialismo por Oruro, que parece vamos a tener, hablando de Oruro, un lindo carnaval el próximo año. A ver si en algún momento hablamos de esto. Gracias por su tiempo, senador. Ha sido usted muy gentil con nosotros.